amigos, hoy os traigo unos panecillos sin gluten de calabaza esponjosos, esponjosísimos. Además, la forma de calabaza los hace ideales para celebrar la noche de Halloween o para animar a los más pequeños, o no tan pequeños, a comer más verdura. Y es que estos panecillos de calabaza no son dulces, tienen un sabor neutral con un ligerísimo toque a calabaza. Es por ello que son perfectos como pan de hamburguesa o para preparar el bocadillo del recreo. Tengo que decir que esta receta tiene una pequeña dificultad añadida, y es que, dependiendo de la humedad que tenga la calabaza, habrá que añadir más o menos agua. Si estás preparando tus primeros panes sin gluten, te recomiendo que prepares primero mis panes de hamburguesa sin gluten, te dejo la receta enlazada aquí arriba y también en la descripción del vídeo, para que sepas la consistencia que debe tener la masa. Aunque no te preocupes si quieres preparar estos panecillos ya mismo, ya que en el vídeo intentaré explicarlo todo lo mejor posible. Quiero animarte en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones, para que así no te pierdas ningún vídeo. Y sin más tardar, vamos a ver cómo se preparan. Comenzamos preparando un prefermento con la levadura. Yo voy a emplear levadura seca de panadero, pero puedes emplear levadura fresca. En ese caso, triplica la cantidad. En un vaso, vierte parte del agua tibia que lleva la receta. Añade un par de cucharadas de harina de trigo sarraceno que también habrás pesado previamente. Aproximadamente una cucharada de azúcar y toda la levadura que lleva la receta. Remueve hasta tener una pasta fluida, aunque no te preocupes si queda algún grumo, ya se deshará después. Tapa y deja reposar hasta que burbujee y aumente varias veces su tamaño. Mientras tanto, ve pelando y machacando la calabaza. Yo la he asado el día anterior a 180 grados hasta que estaba bien tierna. Y es que la calabaza debe estar fría antes de incorporarla a la masa. Quita las hebras o partes negras que tenga y machaca bien con un tenedor. En un recipiente suficientemente grande, vierte el resto de la harina de trigo sarraceno, el almidón de maíz, el almidón de patata o de tapioca, el psyllium husk, el resto del azúcar, la sal y remueve con una cuchara hasta que se integren perfectamente. Una vez que el prefermento se ha activado, mira qué hermosote está este, añádelo al recipiente donde tienes la mezcla de ingredientes secos. Añade el resto del agua, el huevo, el aceite y la calabaza machacada. Tal como te comentaba al comienzo del vídeo, dependiendo de la humedad que tenga la calabaza, puede que tengas que añadir más agua. Remueve hasta que todos los ingredientes se integren. Yo estoy viendo ya que a mi masa le falta agua, y es que hoy he empleado calabaza Hokkaido, que tiene mucho menos agua que la calabaza cacahuete que he empleado siempre. Así que voy añadiendo agua poco a poco y comprobando la consistencia de la masa. Tiene que quedar como estás viendo, aunque si crees que no vas a saber manejar después una masa tan pegajosa, añade algo menos. Una vez que tengas la masa lista, alisa la superficie con una espátula aceitada, cubre para que no se seque y deja reposar 1 hora en un lugar cálido. Transcurrida 1 hora, la masa habrá crecido un poco y por dentro parecerá una mousse. Añade ahora la goma xantana y remueve con cuidado para que no se disperse en el aire. Una vez que se haya integrado en la masa, llega el momento de amasar. Si tienes amasadora, puedes amasar con ella, si no, hazlo en la mesa como hago yo. Con una espátula aceitada, saca la masa del recipiente en que está y viértela sobre la mesa. Con la mano y con la misma espátula, amasa unos 10 minutos. Es un guarreo, no nos vamos a engañar, pero si usas una espátula, mantendrás siempre una mano limpia. Transcurridos unos 10 minutos, la masa estará bien blandita. Con la misma espátula te puedes limpiar la mano y recoger la masa de la mesa. Lávate las manos, lava la espátula, engrásala un poquito y termina de recoger la masa. Forma una bola con ella y engrasa bien la superficie.
Si quieres hacer porciones iguales, pesa la masa y divide entre las porciones que quieres hacer. Te recomiendo hacer entre 6 y 9. Yo voy a hacer 9 panecillos de unos 80-85 gramos. Como veis, mi masa es muy blandita. Tal como os comentaba antes, podéis dejar la masa un poco menos blanda para que os sea más fácil de manejar. Pero un poco, que si no, no quedará después tan tierno. Una vez formadas las porciones y con las manos bien engrasadas, comenzamos a formar bolitas con ellas. Como veis, yo tengo una alfombrilla de silicona. Yo la encuentro muy útil cuando formo con aceite porque me permite retirarla después y seguir trabajando sobre la mesa sin tener que interrumpir para limpiar todo. Aunque les he dado forma redonda ya, las voy a redondear de nuevo para asegurarme que la superficie queda bien lisa y sin grietas. Redondeo una vez más y las voy colocando sobre cuadraditos de papel de hornear. Aplano un poquito, pero no excesivamente. La masa debe quedar de 1,5 centímetros de grosor aproximadamente. Una vez que están todas listas, me lavo las manos e introduzco una almendra en el centro de cada calabaza. Cuando lo hagas, aprieta sin miedo, ya que la masa la empujará hacia afuera cuando crezca. Ahora engraso la punta de unas tijeras de cocina y voy haciendo cortes en la parte exterior. Es por ello que he hecho los cuadraditos de papel de hornear, para poder manipular cada porción de masa individualmente. Engrasa las tijeras las veces que haga falta para que la masa no se pegue. Y ve poniendo cada calabaza sobre la bandeja de horno cuando la tengas lista. Cuando las tengas todas, cubre la bandeja con film plástico de cocina y deja reposar en un lugar tibio hasta que doblen su tamaño. Una vez que doblen su tamaño, en mi caso han tardado 1 hora y media, comienza a calentar el horno a 180 grados y pincela las calabacitas con huevo batido. Cuando el horno esté bien caliente, introduce la bandeja a altura media y hornea 25 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Pasados 25 minutos, apaga el horno y saca la bandeja. Deja enfriar, preferiblemente, sobre una rejilla para que no condense la humedad en la parte inferior. Y fíjate qué maravilla de panecillos. Mira qué bonitos que son y qué tiernos. Y os voy a dar una alegría más, porque estos panecillos absorben además las salsas de maravilla. Ya habéis visto que pese a la pequeña dificultad de ajustar la cantidad de agua, el procedimiento es muy sencillo y que el resultado es simplemente fabuloso. Estos panecillos aguantan unos días perfectamente tiernos, así que son fantásticos para el bocadillo del cole. Y a partir del segundo día podéis calentarlos un poquito en la tostadora y quedan como recién hechos. Los que no vayáis a comer de inmediato podéis congelarlos sin problema. Y bueno, pues yo me voy ahora mismo a preparar un bocadillito con ellos y espero que os animéis a preparar unos iguales en casa. Un saludo a todos.